Hay una porción bíblica que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 de Jeremías, los versos 13 al 16. Jeremías 6, los versos 13 al 16. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Vamos a leerlo todo. Ustedes lo tienen en la... Vamos a repetir del 13 al 16. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no, no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando... Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El Señor nos ayude, hermano. Es interesante. Este era el juicio sobre Jerusalén y Judá. El profeta Jeremías hablando al pueblo de Dios. A veces, hermanos, uno de los problemas de uno como creyente es que uno no es sordo a la voz de Dios. Y si usted se da cuenta de este texto, se habla desde el más pequeño, o sea, desde el niño hasta el adulto, las personas que tenían tal vez la responsabilidad de guiar desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Una porción muy dura. Hablar de esto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Dice, no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Uno de los problemas más graves o más grandes en la vida de un creyente o del pueblo de Dios es la indiferencia. A veces uno piensa que uno está haciendo las cosas bien.
y uno no se examina, uno debe evaluarse, uno debe mirar crudamente si uno está haciendo las cosas como Dios quiere. A veces la indiferencia es el pecado más grande de uno como creyente. Uno se acostumbra a veces, hermano, y uno no ve el sucio. Uno cree que las cosas están limpias y todo está bien. Pero es que a veces uno no se acostumbra o uno no tiene la capacidad de discernir o de ver el sucio. No tiene que pedirle a Dios que nos deje abrir, que podamos tener ojos espirituales. Vamos a hablar de la senda angosta. Vea cómo Jeremías habla de pararse en el camino. Hay que caminar por la senda estrecha. Ya el Señor se lo había dicho a su pueblo. En Mateo 7, 13, voy a leer el verso 13 y 14. Mateo 7, verso 13 y 14. Vea cómo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. A mí esta expresión del Señor Jesús, pocos son los que hallan el camino, me lleva a reflexionar, a mirar mi vida, a personalizar la porción de la palabra. En Jeremías hablaban que los sacerdotes y profetas están haciendo lo malo. Y ahora aquí en Mateo tenemos que habla de que angosto es el camino y pocos son los que lo hallan. Uno tiene que mirar la vida espiritual, con mucho cuidado, porque a veces, hermanos, cantamos, oramos, venimos a la iglesia, hacemos muchas cosas, pero a lo mejor nuestra relación personal con el Señor está en una verdadera crisis. A veces uno no se da cuenta. Yo voy a tratar en esta mañana de mostrar algunas enseñanzas basándome en el Salmo número 1. Estoy en el Salmo número 1 ahora. Es uno de los salmos que más me gusta. A veces cuando le mando algún mensaje a alguna persona, ahora no lo hago mucho porque mis teléfonos están en crisis. Vea cómo dice el Salmo número 1. Son 6 versículos, ojalá que pudiéramos aprendérnoslos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El verso 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, yo no sé mucho de derecho ni de abogados, no, de verdad que no sé, no manejo mucho o no manejo nada de los procedimientos legales ni nada de eso. Pero yo me imagino un acusado, y estoy en el versículo 5 del Salmo número 1. Dice, no se levantarán los malos en el juicio. Es como que el juez supremo, voy a decir, que es Dios, tiene a los malos sentados en su tribunal. Y los tiene allí acusados, los acusa de todas sus perversiones, de todos sus pecados, de todas sus maldades. Y los malos están sentados allí y mire, y no pueden decir nada. No tienen, como dice por allí, ni voz ni voto, no tienen nada. Están allí sentados. Versículo 5, ¿verdad? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No es bueno leer con superficialidad. A veces uno lee con mucha tranquilidad. Cuando uno está así pequeñito, como... ¿Tiene sueño, Edgar? Cuando uno está así como Edgar, uno le pregunta a Edgar, ¿cuánto da 2 más 3? 2 más 3, ¿cuánto da? 2 más 3 da 5. Es una respuesta perfecta en el mundo de Edgar. 2 y 3 son 5. Y probablemente si se lo pregunto a otra persona, me va a decir que 2 y 3 son 5. Y es verdad. Pero si yo tengo un vector de 2 unidades, un vector, y tengo otro vector de 3 unidades perpendiculares, el vector 2 más el vector 3 no da 5. ¿Ah? ¿Dónde está el ingeniero Ángel? 2 más 3 no es 5. ¿O sí? No es, porque para que él pueda resolver eso, él tiene que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Verdad que sí? ¿O no? Y hay otros teoremas, el teorema del coseno, la ley de los senos. O sea, 2 más 3 no siempre es 5. Por eso es que uno tiene que crecer y pensar en la lógica de la álgebra, de la matemática, para uno decir cosas. Uno tiene que pedirle sabiduría a Dios. Leer el Salmo número 1, uno no lo puede leer como un niñito que está aprendiendo a leer. Uno tiene que ir a la profundidad de la palabra. Dice, bienaventurado el varón, el número 1, el verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo, en el versículo 1, podríamos hablar de
tres circunstancias que están allí, tres aspectos importantes. Vea, el varón que no anduvo en consejo de malos, el camino y la silla de escarnecedores. El consejo, cuando nos habla como de la mente, de la persona, algo personal en la vida, buscar el consejo, la orientación de alguien. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que escucha voces de personas que son malas, porque hay personas que son malas, aunque uno diga que no. Hay personas que están perdidas, hay personas que han fracasado en su vida, en su matrimonio, en sus negocios, en su vida social, en su conducta diaria. Hay personas que llevan una vida mala. Y uno no puede pedirle el consejo a esas personas. La orientación. ¿Qué me aconsejas para tener un hogar feliz? Una persona que ha tenido 5 mujeres, o 5 hombres. Una persona que tiene los hijos abandonados. ¿Qué consejo le puedes pedir? Una persona que ha destrozado la vida de su pareja, o que ha fracasado en el negocio. Que en este tiempo hay algo que es normal. El pecado hasta en la venta de arroz. Gente que roba con el arroz, con el pan, con todo. ¿Qué consejo le vas a pedir? A veces uno, hermano, busca esos consejos. Ese es uno de los aspectos que deberíamos mirar allí. Nunca seremos exitosos si buscamos la amistad con quienes no conocen al Señor. Si usted está buscando la orientación de una persona que no conoce a Dios, para que lo ayuden, mire que usted está mal. Y tengo que decir algo más todavía. ¿Recuerdan a Jeremías? Jeremías hablaba de profetas y sacerdotes que han tratado con liviandad al pueblo. Yo podría decir, no se me distraiga, Alexander. Y yo podría decir que aún pastores y líderes de la iglesia hay que tener cuidado. No tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para pedir consejo. Porque hay muchos hermanos que no actúan conforme a la palabra. Uno como creyente siempre debería ir a la Biblia y pedir a Dios sabiduría. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, bueno, no oramos e hicimos milagros. En tu nombre sacamos demonios. En tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y qué dice la palabra? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno tiene que saber hasta quién le pide un consejo.
pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Cuando habla del consejo, habla como de la mente, habla de la orientación de la persona. Pero cuando habla del camino de pecadores, ¿de qué habla? Habla como el estilo de vida por donde viven las personas, por donde van las personas, donde militan las personas. Uno va por las calles ahora y usted ve a todo el mundo como desesperado, caminando, como no hay autobús ahora ni tan, ahora la gente se montan hasta en camiones, en mil cosas, pues. Un camino por donde se conduce la gente, caminos de pecadores. ¿De qué habla la palabra el camino de pecadores? Habla de un estilo de vida, de las costumbres, de los hábitos de las personas. Uno no puede, como creyente, actuar como los demás. Yo noté aquí esto. Es posible que tengamos que trabajar y compartir con personas que andan por mal camino, pero no debemos participar en sus prácticas. Es posible que yo haya trabajado con un profesor que era deshonesto en su vida, pero yo no tengo que ser deshonesto. Es posible que usted trabaje y tenga a alguien cerca de usted que es mentiroso, que es falso, que es hipócrita, que en su estilo de vida es un engañador. Pero usted no tiene que ser un engañador. Usted no tiene que ser mentiroso. La palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Hay gente que se deleita en el pecado. Y esta es una época terrible, ¿oyeron? Es una época difícil, de verdad. Hay pecado ahora en todo, en todo. Hay una predicación que yo escuché en estos días en un pendrive que tiene Moisés en su carro, que el hermano hablaba de el pecado está en todo, en las autoridades, en los negocios, en todo. Y escuchaba a Jairo que en estos días me decía que fue para llevar un vidrio allá hacia Aragua o hacia Valencia y lo paró un fiscal. Paró el carrito donde ya iba el vidrio. Y entonces el fiscal le dijo, no puedes llevar ese soporte donde llevan ese atril donde llevan el vidrio. Eso no está permitido. Y entonces el fiscal le dice, si no me pagas tanto, te decomisó el carro. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Te iba a remolcar el carro y la multa. Págame o me das dinero. Fíjate, hay deshonestidad, hermano, en las autoridades. Salió una noticia ayer donde no sé si allanaron unas alcabalas de la Guardia Nacional donde habían represado en el Táchira una cantidad de cosas estafadas. Ese es el mundo, hermano, el camino de los pecadores. Y nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que valorar la primera expresión de la palabra. Bienaventurado, feliz, gozo debe tener el hombre que no camina por el camino de los pecadores. No tiene que pedirle a Dios que nos ayude, porque hay mucha maldad y perversión en el corazón del hombre. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas.
Y hay otro aspecto que está allí en el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Saben lo que significa la palabra escarnecedor? ¿Verdad? Una persona que se burla. Y hay personas, hermanos, que se burlan de Dios cada día. Se burlan de la iglesia o de la palabra de Dios primero y de la iglesia. A veces, hermanos, como decía, una de las cosas más atroces en la vida de un creyente es la indiferencia. Hay gente, hermanos, que no crece espiritualmente. Hay gente que, en términos del lenguaje coloquial, hay gente que tiene cuerpo de toro y cabeza de pollo. ¿No es que dicen así? No es un toripollo. ¿Qué es un toripollo? Una gente que no crece, que no tiene, que no va hacia adelante. Hay gente que se burla de las cosas de Dios con su vida, con su indiferencia. Hay gente que se deleita en el pecado. Gente que es feliz en el charco, en la basura. Y hermanos, uno como creyente debe pedirle a Dios que nos ayude a eso. Hay gente, hermanos, que no cree en la Biblia, aunque tenga la Biblia. Uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude a valorar las palabras, la palabra de Dios. Que nos ayude en un mundo tan terrible. Silla de escarnecedores. Les dije que la primera parte hablaba como de la mente del individuo. El consejo, vamos a decir, habla de la mente. El camino habla del diario vivir. Y la silla, ¿de qué habla? De las posesiones que tenemos. A veces, hermanos, nosotros cuidamos esta silla para sentarnos allí y nos olvidamos de Dios. Nos aferramos a las cosas materiales y luchamos por ellas. Y hermanos, a lo mejor esa silla nos quita la comunión con Dios. A lo mejor idolatramos hasta la silla. Por eso es que le digo que uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 tiene otra enseñanza. Dice, podríamos agarrar el texto que viene desde el primer versículo. Dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. El versículo número 2. Y que en su ley medita de día y de noche. Consagrarse a Dios es la invitación de la palabra. Consagrarse a la palabra de Dios. Deleitarse. En estos días el hermano Julio César, con quien he compartido en estos días, el hermano Julio César estaba allí en la casita cuidando, ayudando.
vigilando en la noche, no duerme ni nada, cuidando la casa. Toda la noche ahí vigilando, como un guardián. No, la pobre hermana Sila no tiene tranquilidad porque ese hombre anda toda la noche caminando por la casa, cuidando. El hermano Julio César me hacía la referencia de que creo que estaba terminando el último capítulo del Antiguo Testamento. ¿Era así, hermano César? Estaba leyendo ya el último capítulo del Antiguo Testamento, creo. Eso fue lo que dijo. Hermanos, fíjese, uno debería leer la Biblia, leer la palabra. Uno debería, hermanos, pedirle al Señor que nos hable por la palabra. Lo que pasa es que las épocas han cambiado. Cuando uno estaba más joven, cuando yo estaba así como Ángel, que tenía a mi novia, no estaba casado todavía Ángel, que era Arelis. Oye, entonces Arelis me mandaba una nota, hermano, una nota. ¿Qué hacías tú con esa nota? Oye, la leía en la mañana, hermano. Cuando me levantaba la leía. Después al mediodía la volvía a leer. Y en la noche la volvía a leer. No había mensaje de texto, no había nada de eso. No había WhatsApp. No había nada de eso. Y entonces, hermanos, uno se deleitaba con aquel mensaje. ¿Por qué me deleitaba? Si me decía mi cuchicuchi, la puerta. Uno estaba contento, hermano, porque mi cuchicuchi, mi ángel adorado, ¿me entiende? Uno se deleitaba con el mensaje, con la palabra. Deleitarse, hermano, habla de que uno se siente satisfecho, feliz, saborear con agrado la palabra. A veces, hermanos, la palabra ni siquiera la vemos. Y estamos buscando cosas por la vida. Y mira, la palabra no hace el milagro que ella puede hacer cuando venimos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, limpio los corazones de mala conciencia. La palabra, hermanos, es la que puede deleitar nuestras almas cuando rendimos plenamente nuestra vida a Dios. Deleitarnos en la palabra. Hay otro aspecto que está allí, meditar en la palabra. Dice el versículo, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué podemos meditar? ¿Qué es meditar? Los que practican el yoga, ellos tienen una meditación, ellos hacen una meditación, que le ponen un sonido, una música, y se sientan allí a contemplar la naturaleza, a escuchar, vamos a decir, a escuchar la naturaleza, a ver los mensajes. Como yo no sé nada de yoga, yo me imagino que la naturaleza les habla a ellos y meditar en la palabra. La palabra nos habla. Pero ¿qué nos dice la palabra hoy? Siempre que tú vayas a la palabra tiene un mensaje para tu vida. Meditar, ¿de qué habla? Meditar en la palabra. Es como sentarme a reflexionar
y decirle a Dios, ¿qué tienes en tu palabra para mí? ¿Qué advertencias hay en tu palabra para mí? ¿Qué puedo aprender en esta mañana, en este día, en esta noche de tu palabra? Porque la Biblia dice, es bienaventurado el varón que se deleita en su palabra, que medita en su palabra de día y de noche. ¿Qué mensaje tiene la palabra para mí? ¿Qué advertencia si no la cumplo? Si no la obedezco. ¿Qué verdad hay en la palabra para mí? ¿Qué promesas tiene la palabra para mí? ¿Qué bendición hay en la palabra para mí? ¿Qué exhortación hay en la palabra para mí? ¿Qué corrección? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? ¿Qué tiene la palabra para mí? Si nosotros vamos a la palabra con agudeza, mire, aquí hay bendiciones y enseñanzas para nosotros. Orientaciones profundas para nosotros. Voy a agarrar un versículo o dos versículos. Me voy a ir para el capítulo 5 del libro de Gálatas. Ahí hay algunas, fíjense, advertencias, verdades, promesas, bendiciones, exhortaciones, correcciones para mi vida. Vamos a ver qué dice Gálatas. Estoy en Gálatas 5. Voy a leer algunos versículos. Estoy en el verso 16 ahorita, en este momento. Vea lo que dice la palabra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, vivir una vida espiritual. Vivir una vida espiritual. Voy a pedirle un favor a Gracie, no sé si me puedes ayudar un momentico. Ponme Jeremías 6, 16. Vamos a ver, yo voy a leer y ella tiene ese texto de Jeremías allí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, de cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y le dijeron, no andaremos. Aquí está la exhortación. Suponte que tienes esa enseñanza ahí en la palabra, en Jeremías, y estás leyendo en Gálatas. ¿Qué dice? Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal. La advertencia la tienes allí en lo que está diciendo Jeremías. La enseñanza, la orientación. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, el verso 17 en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate, uno se tiene que detener en el camino. Tú dices, no, yo soy cristiano. Bueno, uno tiene que evaluar la vida espiritual o la vida carnal. Hay una lucha entre la vida espiritual y la vida carnal. Tú te tienes que detener en el camino, es lo que está diciendo Jeremías. Déjame controlar a estos niñitos un momentico. No te pares otra vez. Te quedas quietico, ¿verdad? Gracias. Y tú también.
Ah, gracias. Fíjate, uno tiene que evaluar, uno tiene que escuchar lo que te dice la palabra. Después dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Tengo que pararme en el camino. Soy un creyente, no puedo estar en adulterio. Tengo que enderezar mis pasos. No puedo tener, esto lo que quiere decir es que no puedo tener 5 novias. Una novia en la esquina, otra más, no puedo. Tengo que vivir conforme a la palabra. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. No puedo estar engañando muchachas por ahí, no. O me busco una novia o no me busco nada. Pero hoy tengo una novia. No. Bueno, hasta hoy somos novios. Mañana tengo otra. No, vamos a ser novios hasta el martes. Chico, la gente cambia de novios y de novias. Tú no has escuchado a esos muchachos. Yo te digo, sí es verdad que... Por eso es que yo creo que esa obra de... A ver si me recuerdo lo que voy a decir bien. No hay nada más profundo que el Chavo del 8. A veces, hermanos, uno vive en la estupidez. No hay madurez, hermanos. No crecemos. No tiene que pedirle al Señor que nos ayude a no sentarnos o usar nuestro entendimiento, a no vivir en el camino de los pecadores, a no sentarnos en silla de escarnecedores, a burlarnos de Dios. Sigo leyendo, vamos a ver si puedo llegar al verso, estoy en el verso 20 de Gálatas. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Después dice el 21, envidias, homicidio, borrachera. Fíjate, ahí está la palabra. ¿Hay alguna enseñanza? ¿Hay alguna advertencia? ¿Hay alguna verdad? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguna bendición? ¿Hay alguna exhortación en la palabra? Entonces, hermanos, vamos a escucharla. Bienaventurado el varón. Ayúdame con el verso 2 del Salmo 1. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Uno tiene que pedirle a Dios, hermanos, crecer espiritualmente. Y el pastor es bueno si el pastor se sujeta a la palabra, no al capricho de hombres ni enseñanza de hombres. Aquí está la palabra. La enseñanza es buena si nos sujetamos a la palabra. Entonces, bueno, uno tiene que aplicar la palabra en la vida. Pedirle al Señor que nos ayude a aplicar la palabra en nuestras vidas. Estoy otra vez en el Salmo número 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora vea, hay otra circunstancia que quiero poner aquí ya al frente. Hemos dicho que lo primero, habían 3 aspectos en el versículo 1 del Salmo 1. Nuestras relaciones, ¿verdad? Uno tiene que cuidar la relación, el camino, los consejos, la silla donde nos sentamos. El versículo 2 dice que nos deleitemos, que meditemos en la palabra. Pero el versículo 3 nos habla de una recompensa.
Cuando tú eres una persona que busca a Dios de corazón, que tu senda, que tu camino es el camino de obedecer a Dios, dice, serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, una persona que está en el jardín de la vida y riega su vida con la palabra de Dios, que alimenta su vida con la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un cristiano frondoso, es un cristiano fuerte, es un cristiano que no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. No, que yo tengo un amigo que es espiritista. Y entonces el tipo, como es espiritista, a mí no me gusta ni siquiera hablar con él, porque el tipo anda con un tabaco así, fumando el tabaco, y me pega una mala influencia. No, a mí el tabaco de él no me pega ninguna mala influencia. Lo que me puede, si huelo mucho humo de tabaco, lo que me puede dar es tuberculosis, cosa de esa. ¿Me entiende? Hermano, eso no hace nada ni coquito, porque usted tiene una arma más poderosa, que es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que está en tu vida y que te quita toda atadura y estás en libertad en Cristo para vivir una vida fuerte. Nosotros no podemos caer en las supersticiones ni en la hechicería de hombres. Un cristiano que se forja en la gracia de Dios, en el conocimiento del Calvario, que ha nacido de nuevo, hermanos, ese cristiano no lo amilana nadie, no lo destruye nadie. A veces, hermanos, nuestra fe es superficial. Escuchamos a los hombres y entonces vivimos escuchando las cosas. No, la mala influencia, el problema lo tiene es el que no tiene a Cristo en su corazón. Ahí es donde está el problema. Bueno, ninguno dijo amén. Yo me imagino que es que dije las cosas un poco no tan claras, pero el Señor nos ayude. Que podamos, hermanos, estar fuertes y fundamentados en el Calvario, para que el versículo 3 sea una realidad en tu vida. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y después dice el verso, termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Cuando una persona, hermano, busca a Dios con el corazón, se rinde de verdad a la presencia de Dios, ese cristiano da fruto, es un creyente de verdad, no anda en miseria, no anda en tristeza, no anda, aún en medio de las luchas y en la adversidad, ese hermano bendice y glorifica al Señor. Pero hay una lucha del hombre espiritual contra el que no conoce a Dios. Y usted la puede ver aquí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben lo que es el tamo, verdad? Déjame preguntárselo a mi amigo Alexander. No se lo voy a preguntar a Alexander. ¿Saben lo que es el tamo? Más o menos el polvo de la caraota, dice Judith. Ajá, el polvillo ese de la caraota. Está bien. ¿Ustedes han visto los aire acondicionados que se les mete una pelusa ahí? ¿Ah? ¿No los han visto? El polvo. Yo no sé si ustedes tienen cama
y tienen su cama en el cuarto. ¿Quién tiene cama en el cuarto? Ajá, casi todo, Julio César. Casi todo, Julio César, porque hay algunos que no tienen cama. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted limpia, por ejemplo, hoy lunes, debajo de la cama, y limpias el otro lunes debajo de la cama, y hay como una pelusa ahí, como un algodón que se forma debajo de la cama? ¿No lo han visto? Eso se llama tamo. Esa pelusa, ese sucio que está allí, que uno no sabe cómo llega allí, pero llega. Hay gente, hermano, vea cómo dice aquí, que es como el tamo que arrebata el viento. El cristiano es un cristiano fortalecido que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre es fuerte porque está fundamentado en Cristo. Pero el que no está fundamentado en Cristo es como esa pelusa que no sabe ni siquiera para dónde va y que busca la oscuridad, busca los lugares más, vamos a decir, escondidos, porque anda en oscuridad. Ese es el tamo que arrebata el viento, la pelusa esa, el mugre ese que sale de, dice Judith, de la caraota. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Hay una lucha, hermanos, entre el cristiano fuerte que da fruto a su tiempo y aquel que no es cristiano. Hay gente que vive en la oscuridad, gente que vive en el engaño, en la mentira, gente que se deleita con una palabra, con una grosería, las dicen y no se dan cuenta. Hay gente que engaña en todo, que dicen mentira en todo, que es irresponsable. No, yo soy cristiano y tengo que trabajar a las 7 de la mañana y llego a las 7:20, 7:30. No, porque yo soy libre en Cristo. Eso es irresponsabilidad en Cristo. Eso no es nada de eso. Uno tiene que ser, hermano, formal. El cristiano no se copia en un examen, estudia de verdad. Estudia para aprender, para ser ejemplo, para dar testimonio de lo que es Cristo. El cristiano no es engañador, no es falso, no es hipócrita. Actúa con la verdad. Por eso es que hay una lucha entre el creyente verdadero y aquel que no conoce realmente a Dios. Por eso es que la puerta de la salvación es angosta. Y la palabra dice, y pocos son los que se salvan. Ojalá que yo me pueda salvar de verdad. Porque la puerta es angosta y a veces uno está tan gordo, hermano, que no entra. Y a veces está tan flaco que tampoco entra. Porque se lo lleva el viento, ¿no? Uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Hay una lucha entre el que anda en oscuridad y el que anda en tinieblas. El verdadero cristiano se consagra a Dios, se consagra a su palabra, se deleita y medita en la palabra. Ora, busca la comunión de los hermanos, el tiempo de oración, el tiempo para crecer espiritualmente. Ya para terminar, en Isaías 26, 3 y 4. Vamos a leerlo todos y luego vamos a orar. 26, 3 y 4. Vea cómo dice el versículo 3 de Isaías. Vamos a leerlo todo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Habrá alguna advertencia en la palabra hoy para ti? ¿Habrá alguna verdad que tú no habías escuchado? ¿Alguna promesa que no habías valorado? ¿Alguna bendición? ¿Alguna exhortación? ¿Alguna corrección? En este día tú dices, pastor, ore por mí. Tengo luchas, tengo cargas, hay cambios que deben ocurrir en mi vida.